Muy buenas noches para todos. Son las 7 de la noche. Inicio la grabación de la clase con cultura ambiental, bloque virtual, grupo B16. Son las 7 de la noche. Si no ingresa ninguna persona, pues dejaré la grabación allí para que cuando ingrese alguien y la quiera ver, pues simple y sencillamente la desarrolle. Para poder hablar, para poder hablar del tema que voy a hablar hoy, que es únicamente la terminación de la clase, es el concepto de en este caso, la conclusión del curso. Vamos a explicar un poquito lo que tiene que ver con la cultura ambiental. Entonces voy a compartir unas diapositivas sencillas, voy a compartir un grupo de diapositivas realizadas para realizar esta actividad. Esta es cultura ambiental. El curso que estamos ejecutando se termina exactamente hoy. Hoy es la última clase. Vamos a hablar un poquito sobre educación ambiental y el rol en la sociedad. Vamos a hablar sobre el objetivo de la clase como tal, el objetivo del tema, que es fomentar los valores para que las personas comprendan cómo se desarrollan las actividades personales, las actividades individuales y las actividades colectivas. ¿Esto qué tiene que ver con cultura ambiental? Tiene que ver con el concepto de mientras yo reconozca a los demás, mientras yo me reconozca a mí mismo, también tengo el potencial de reconocer la sociedad y tengo el potencial de reconocer la interculturalidad y además el medio ambiente. A veces cuando perdemos valores no generamos ese conocimiento o se pierde ese conocimiento más bien en ese respeto por los demás, y si no respetamos a los semejantes, pues mucho menos vamos a respetar, por ejemplo, la naturaleza. Si podemos, por ejemplo, herir a una persona, pues es mucho más sencillo para este ser humano derribar cualquier árbol o dañar cualquier mata o tumbar un bosque entero o generar un proceso de contaminación en todo un río, por ejemplo. Va a sentirse, obviamente, sin remordimiento, sin pena, sin juicio. El contexto colombiano tiene un propósito se requiere un propósito para poderlo entender. El propósito de esto es cambiar conciencias, pero dentro del contexto colombiano nosotros tenemos que entender que en Colombia existe una fragmentación social que viene de décadas en donde hace daño convertir lo que tenemos en algo usable solamente para mí, sin importarme lo de los demás, pues es como la media de la situación o de la condición humana. A veces nosotros no somos conscientes del daño que hacemos y en ese caso, inclusive, no nos importa el daño que podemos llegar a hacer. Por eso, ejercer violencia contra las personas, contra la naturaleza, contra la vida, contra el planeta, que al final es una violencia contra uno mismo, porque acordémonos que si dañamos si terminamos con el planeta, pues estamos suicidándonos, es un suicidio lento, pero es un suicidio que realmente como que no nos llama a la conciencia. Nosotros, este concepto de las pérdidas de valores lo determinamos o lo llevamos a cabo porque no entendemos exactamente la condición de lo que significa respetar a las demás vidas, respetar a las demás personas, comprender exactamente por qué los otros también tienen derecho de vivir y necesidad de vivir. ¿Qué esperamos con esto? Que tenga un impacto social, que elimine la pasividad frente a esa indiferencia que existe para poder vivir y convivir con los demás, respetar a los demás. Existe para esto una solución y son esos modelos de educación necesarios, pero básicamente por el tema vamos a hablar de educación ambiental. Y para eso tengo un panorama para mostrar, es el concepto de la educación mundial en este momento, cómo se desarrolla esa educación mundial frente a la cultura ambiental y cómo los países, algunos países, lo están desarrollando. Entonces, por ejemplo, algunos éxitos o algunos países con modelos exitosos, por ejemplo, Finlandia, está proponiendo un modelo muy fuerte de igualdad en donde el reciclaje es una parte interesante, importante de su proceso, en donde a los niños desde muy pequeños les enseñan no solamente a usar, sino a reusar, a reutilizar, a no desperdiciar. Y tienen unos modelos importantes que serían dignos de replicar, por ejemplo.
les enseñan a los niños desde muy pequeños a crear sus propias huertas, esas huertas escolares en donde los niños siembran, pero además cuidan y luego cosechan. Y en ese tiempo, mientras los productos brotan y se maduran, estos niños van creciendo, pero en ese tiempo están adquiriendo experiencias, están adquiriendo conocimientos, pero también están adquiriendo y manteniendo responsabilidades, entendiendo que son responsables de esa mata o de ese producto, pero que ese producto o esa mata luego va a ser un producto, un servicio para él mismo. Porque después de que cosechan, no solamente entienden el sacrificio que hay que hacer y todos los cuidados que hay que tener para poder producir una verdura o una fruta, sino que además ahora les enseñan cómo se usa en una cocina, en este caso eliminando el mayor desperdicio posible. O sea, ojalá se use ese producto al 100%. Y si hay que desperdiciar, que ese desperdicio sea el menor posible. Entonces les enseñan a cómo producirlo, a cómo usarlo, a cómo beneficiarse de él, pero al final también les enseñan este concepto de la exposición final. Entonces esos residuos que son pocos, pues terminan convirtiéndose en insumo como los biodigestores o las biomasas para generar impactos en los productos, en las eras o en esos cultivos que están realizando. Se convierten en bioinsumos de agronomía para fortalecer las plantas, para fortalecer la tierra y para crear nuevos productos. Suiza también lo hace, muy similar, pero con unas condiciones particulares. El 50% del desperdicio que genera cada hogar es obligatorio que ese 50% sea reusado, consumido dentro del hogar. O sea, del 100% de la basura que produce, cada hogar debe reusar el 50%. El otro 50% se lo entrega a unas empresas, a unas personas que se encargan de recoger eso. Pero ¿qué hacen con esto? Primero eliminan una gran cantidad de residuos que van a ir a dar a un vertedero, pero ellos no solamente hacen eso, al eliminar esos vertederos, al eliminar esa cantidad, dedican menos costo, menos tiempo, hacen menor inversión para poder reciclar y recibir toda esa cantidad de desperdicios. Pero además ellos no se quedan allí. Esta cantidad de productos la convierten en insumos. ¿Qué hacen con estos insumos? Pues generan, por ejemplo, hay unos nuevos modelos que es la pirólisis, y este modelo les permite generar energías limpias a partir de estos residuos, a partir de residuos orgánicos, residuos no orgánicos, y involucran a los niños desde la infancia en esta educación de cómo esos procesos se realizan. Ahora, estos niños aprenden no solamente a reciclar desde la casa, sino que aprenden cómo se convierte esos residuos que no se pueden o que no son fáciles de reciclar en la casa, cómo se convierten en un insumo para el país. Otro país que hace esto es Noruega, Oslo, básicamente, que es la capital de Noruega, y tiene un muy fuerte programa en donde utilizan toda la basura como fuente energética. El 100% de la basura, o muy cerca del 100% de la basura, para ser más exactos, se convierten en fuentes energéticas. Buscan qué hacer con esa basura. No se quedan allí como una simple carga que va a producir lixiviados y gases de efecto invernadero, ocupando un terreno que además deja estéril, sino que también generan un producto que aporta a la sociedad produciendo energía, que luego la misma sociedad lo va a usar. ¿Cómo lo hacen? Desde el origen. ¿Qué hacen desde el origen? Desde el origen, hola Yorcelis, ¿cómo estás? Bueno, vale Yorcelis, veo que no puedes hablar. Estaba yo explicando estos modelos que hacen, que tienen algunos países en cuanto a cómo se reciclan las basuras y cómo utilizan las basuras. ¿Esto por qué, Yorcelis? Hoy es el último día de clase y en este último día de clase lo que quiero hacer es simplemente un recorrido final por todo lo que vivimos en la clase. Va a ser una clase muy corta. De hecho, pues ya casi que se termina para dejarlos a ustedes en total libertad y que puedan descansar el día de hoy. Entonces, estaba hablando de Oslo. Oslo, que es un país, la capital del país, Noruega, que utiliza las basuras como modelo de reciclaje, pero que se convierten en producto para ese país.
¿Qué hacen ellos? Tienen inclusive unos camiones totalmente desarrollados para clasificar la basura, para determinar esas basuras y convertirlas en una fuente. En Colombia tenemos algunas políticas como la Política Nacional de Educación Ambiental para enseñarle a las personas cómo se deben usar esos residuos. Ahora, en Colombia no se aplica exactamente porque los modelos colombianos no son rígidos, no son modelos realmente aplicables ni no son modelos exigidos. Entonces, aún así, nosotros seguimos teniendo montañas de basuras en los vertederos municipales, inclusive tenemos vertederos departamentales. ¿Esto qué genera? Genera una huella ambiental, pero hay que verlo desde los dos puntos. La huella ambiental es dañina, pero también se pueden convertir en un emprendimiento. Entonces, como huella ambiental tenemos la huella ecológica. ¿Esto qué significa? Que los países, cada vez las personas van a necesitar más tierra para poder producir sus alimentos. Aquí vemos que la huella ecológica tiene un concepto que seguramente al leerlo sea un poquito difícil de entender, pero lo voy a explicar. Por ejemplo, Colombia. Si todos los colombianos por un año seguimos consumiendo como vamos y solamente viviéramos los colombianos en el mundo, necesitaríamos 1.2 planetas, una tierra más 0.2 de otra tierra, para poder producir todos nuestros alimentos. Y uno dice, eso es mucho, pero hay países como Estados Unidos que necesitan 5.38 planetas para producir lo que los norteamericanos consumen en un año. Uno dice, ¿y eso por qué se da? Pues por el sobreconsumo, por el concepto consumista que tienen los norteamericanos frente a las políticas mundiales. Hay unas huellas carbono y unas huellas hídricas, pero acordémonos que esas huellas están reguladas por unas normas ISO, la 14064 y la 14067. La primera bajo ecoetiquetas y la segunda, pues, que regula el uso del agua, no la limpieza, el uso del agua. Y estas delimitan cómo las personas tienen o deben usar, bien sea el agua o bien sea el aire. ¿Sí? En Colombia existen, sí, pero no se aplican. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que en Colombia, por ejemplo, sí se mira desde el otro punto de vista. Los emprendimientos ambientales existen en Colombia y es una oportunidad para hacerlo. Hay soluciones innovadoras que han salido desde Colombia, por ejemplo, como una propuesta que hicieron unos paisas eh, para Europa, realizar baños secos. ¿Qué es eso? Nosotros vamos y nos duchamos, usamos agua y esa agua la contaminamos con champú y con jabón. Ahora ellos proponen y propusieron el producto que está generando impacto en Europa, en donde con unas toallas específicas de un papel totalmente biodegradable, que además es perfumado orgánicamente, que además tiene una crema humectante que es orgánica y que además tiene una humedad relativa. Entonces las personas se limpian y quedan totalmente aseados, con piel humectada y oliendo rico. Pero esos papeles luego, como no son contaminantes, se pueden poner en una maceta, ¿sí? Y se convierten en abono, casi que orgánico para la maceta, o sea, para la mata que está sembrada allí. Es bastante interesante. En Colombia, las políticas frente a las bolsas plásticas son bastante interesantes, son fuertes, y acordémonos que aquí usamos el aceite de maíz para mezclarle el polímero con el que se hacen bolsas, y con ello se hacen bolsas que son, en este caso, degradables y biodegradables, ¿no? Y existe en Colombia un concepto muy fuerte que se llama los mercados verdes, que tal vez los conozcamos aquí en Colombia como los mercados campesinos. Es un mercado colombiano bastante importante. Con esto yo termino la presentación dejando de claro que el concepto de cultura ambiental en Colombia pues tiene mucho por caminar, tiene mucho por recorrer, tiene mucho por aprender, que hay unos países que están utilizando unos modelos bastante importantes, que están desarrollando unas temáticas muy fuertes, pero que realmente Colombia tampoco es que sea un país que haga demasiado daño. Nosotros, al utilizar 1.2 planetas para la producción de del consumo en Colombia, realmente no estamos siendo agresivos con el planeta, sino que en ese caso, más bien somos favorecedores del planeta. Estamos en el puesto 33. El mayor consumidor o el mayor necesitado se llama Qatar, utiliza 6.5 planetas. El segundo, por ejemplo, es otro país
también petrolero. Kuwait necesita 5.5 planetas. El tercer país, por ejemplo, se llama Estados Unidos Árabes, necesita 5.8 planetas. Y el cuarto, Estados Unidos, que necesita 5.3 planetas. Debajo de Estados Unidos está Canadá, debajo de Canadá está Australia, debajo de Australia está España, y debajo de España ya está Colombia en el punto 10, en el punto décimo, pero realmente no somos el 10º país más consumista, sino que somos el país número 33 consumista. Y estamos por debajo de la media de la producción mundial. La producción mundial es el 1,9 por planetas. Bueno, en este caso, hectárea georreferenciada. Perdón, y quiere decir eso, que Colombia es el país que más hay contaminaciones y esas cosas. No, estoy diciendo lo contrario, Yoselis. Que en Colombia existe menos contaminación que en Estados Unidos, o que, por ejemplo, en Kuwait, o que, por ejemplo, en Qatar. Qatar es el país que más contaminación produce porque es el país que más consume. Al haber mayor consumo de cosas, hay mayor producción de residuos. ¿Ves? Y que Colombia está en el puesto 33 de los países consumistas. Quiere decir que es uno de los que menos basuras produce. Eso fue lo que dije. ¿Sí te queda claro ahora? Sí, sí, sí me queda claro, perdón. Que me confundí un poco. Claro, es que estos temas, estos términos a veces tienden a confundir. Pero acuérdate que eso ya lo veníamos hablando en las clases anteriores. En las clases anteriores se explicó cómo se mide este consumo, cómo se desarrollan las mediciones mundiales y cómo dentro del concepto de la plataforma mundial se califican a los países como países consumidores o no consumidores. Acuérdate que Colombia inclusive es uno de los países mayormente productor de oxígeno y de agua dulce, ¿no? Que por eso Europa nos paga, le paga a Colombia para conservar el aire y conservar el hidrógeno y conservar la naturaleza, porque con eso le garantizamos aire al mundo entero. ¿Sí? Bueno, Joselis, yo no sé si tengas algún aporte o si tengas una conclusión del curso o de las herramientas o si tengas alguna duda para realizar hoy. No, profe, pues me perdí mucho y anoche lamenté, después de todo lo que vi anoche, lamenté muchísimo no hacerle más preguntas, no estar como que más atenta con todos esos temas, porque son muy importantes. Anoche en todo ese recorrido, todo lo que aprendí, todo lo que vi, o sea, fue impresionante. Entonces, pues nada, me quedó con mucho después de todo lo que vi anoche. Y pues nada, hay que seguir reciclando y siendo más conscientes. Eso es Pues verdad. esta mañana se me acabó el café y guardé el tarrito de una vez. Ya estás aprendiendo que Sí, desde estoy casa se puede empezar. aprendiendo. Ahora, Sí, hay cosas importantes que también se pueden hacer, ¿no? Acuérdate que el sobrante del café, o sea, cuando tú fabricas el café, te queda un sobrante, o bien sea en el colador o bien sea en la cafetera, ¿no? Es un café que ya no se usa y acuérdate que ese café no solamente se puede utilizar como aromatizante para el hogar, sino que además como desodorizante para la nevera, por ejemplo. Si tú guardas ese en un contenedor en la nevera, lo dejas abierto, ese café que ya usaste se absorbe los olores de la nevera y la nevera mantiene oliendo rico, por ejemplo. Él no, ahí no pierde todas sus ah, propiedades. Y ese pues café, bueno, entonces cuando la haga voy a ponerle de ese. claro, claro, evita los olores en la nevera. Pero ese café, además, si tú lo dejas secar, lo sacas de allí, lo dejas secar y luego lo mezclas con las cáscaras de los productos, lo conviertes en un sustrato. Y ese café con esas cáscaras de los otros productos licuados, ¿sí? Lo mezclas con la tierra donde tengas plantas o donde tengas cultivo y se convierte en un agroinsumo. Y evitas Ah, comprar, por ejemplo, químicos o evitas comprar estos insumos que eliminan bichos o que los llevan lejos, que no permiten que las hormigas se arrimen, por ejemplo. Son formas de hacer.
Bueno, Yorcelis, entonces con esto yo creo que vamos por terminar la clase porque no era nada más, ya la materia como tal se terminó, la última entrega se terminó, ya tú recibiste tu nota final, ¿cierto que sí tú entregaste tu trabajo? Me parece que sí. Sí, profe, muchas gracias. De verdad que muy agradecida con usted por esa oportunidad. Pues la aproveché mucho porque yo me senté y estudié mucho y analicé cada punto. El recorrido lo hice muy bien. De verdad que, pues, para no pararle tantas horas a lo de la entrega, pues yo solita en la noche, pues me senté y lo hice muy bien. Ajá, ya recibiste la calificación, ya te llegó, ¿cierto? Sí, ya me llegó. Muchas gracias. Bueno, Yorcelis, con el mayor de los gustos. Recuerda que por acá, por Palmira, en el Valle del Cauca, tienes un amigo más. Cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy pendiente y estoy a tu dispuesta, estoy totalmente dispuesto a tus órdenes, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias igualmente Gracias. para Que usted. esté bien. Una alumna más que lo aprecia mucho. Ah, gracias, gracias. Bendiciones. Que estés muy bien. Amén. Que esté bien, igual, chao. Chao. Voy a dar aquí terminar la grabación.